Luna Rivera se quedó inmóvil, sosteniendo con manos temblorosas la vieja fotografía que aún conservaba en su mesita de noche. La imagen, amarillenta por el tiempo, mostraba a su hermana pequeña, Sofía, con una sonrisa pura, rodeada de un fondo borroso que parecía susurrarle secretos que aún no lograba descifrar completamente. La adolescente sentía una punzada profunda en el pecho cada vez que la miraba, como si esa sonrisa infantil aún pudiera atravesar las paredes del silencio que su familia había construido durante años. Mientras, en la distancia, en la cocina, su madre, Clara, se movía con rapidez y nerviosismo, sujetando el teléfono con una mano, la otra enroscada en torno a un vaso de cristal, lleno de agua que apenas lograba sujetar. La mujer hablaba en voz baja, casi susurrando, pero con un tono tenso, casi temeroso, que Luna lograba captar en cada una de sus palabras cortadas. Sí, todo está listo. Solo que no sé cuánto tiempo más pueda aguantar con esta mentira, decía Clara, con un suspiro que parecía cargado de peso y desesperación. Luna, con los ojos fijos en la foto, notó cómo la respiración de su madre se aceleraba y cómo en su mirada había una chispa de angustia que no podía esconder. La adolescente sabía que esa no era una conversación cualquiera. Había algo en la voz de su madre que le hacía estremecer, algo que le recordaba el miedo que siempre había sentido en esa casa, ese miedo que había aprendido a esconder entre sus silencios. La escena parecía estar congelada en un momento de tensión máxima. La madre, con la mano temblorosa, apretaba el teléfono contra su oído, mientras sus ojos se humedecían solo por un instante, y luego se endurecían con una determinación que Luna no lograba entender del todo. No puedes seguir escondiendo la verdad, Clara. Sabemos que la deuda que contrajiste con ellos fue más grande de lo que admitiste, y que esa niña, Sofía, pagó el precio más alto. La voz en el otro extremo sonaba firme, casi amenazante, pero la mujer en la cocina parecía doblegada, sumida en un silencio que solo podía interpretarse como una confesión a medias, una mentira a punto de deslizarse. Luna apretó los puños, sintiendo cómo una mezcla de rabia y tristeza le atravesaba el pecho. La imagen de Sofía, esa pequeña que había sido arrebatada de sus vidas sin que siquiera pudieran decir adiós, se le presentaba ahora más viva que nunca en su memoria. La madre, al terminar la llamada, dejó el teléfono sobre la mesa, con las manos agitadas, y en su rostro se dibujó una expresión de inseguridad que Luna logró captar en un instante. La mujer se volvió hacia la ventana, con la mirada perdida en el horizonte, como si allí, más allá de las paredes cerradas, hubiera un mundo en el que los secretos no pudieran esconderse para siempre. Luna, desde su rincón, sintió como esa escena le atravesaba el alma, confirmándole que la mentira que su madre había construido con tanto esfuerzo, esa que ocultaba la verdad sobre su hermana, se desmoronaba lentamente ante sus ojos, dejando al descubierto un abismo de dolor y traición que la adolescente estaba decidida a confrontar, sin importar las consecuencias. Luna se quedó quieta en su rincón, observando cómo dos compañeros de clase susurraban en un rincón oscuro del pasillo, ajenos a su presencia. La conversación cargada de secretismo capturó su atención sin que ella quisiese buscarlo. ¿Viste lo de mamá y la deuda esa? Dicen que la vendieron. Pero no a cualquier gente, a unos tipos peligrosos, ¿sabes? Susurró uno, con la voz temblorosa, mientras otro asentía con una mueca de incomodidad. Luna apretó los puños, sintiendo cómo la tensión le subía por la espalda. La frase resonaba en su cabeza como un eco persistente. Vender a su hermana, una operación ilegal, un secreto que había sido enterrado en la oscuridad de la mentira familiar. La escena se tornó casi cinematográfica en su mente, con las sombras bailando en los rostros de los adolescentes y el aire cargado de tensión. Ella observaba sin respirar cómo uno de ellos sacaba un teléfono
y mostraba una foto borrosa, con una figura pequeña en el centro, y murmuraba: «Eso fue lo que pagaron, para que desapareciera». La madre de Luna, esa Clara, no se detuvo ante nada. La revelación le atravesó como un puñal en el pecho, y en ese instante, todo empezó a encajar en su mente. La historia de Sofía, la deuda que nunca había entendido, la venta ilegal que ahora parecía tener un peso mucho más oscuro y siniestro. La curiosidad, mezclada con un miedo profundo, le hizo decidir que no podía seguir ignorando ese pasado enterrado. Con el corazón acelerado y el pulso desbocado, Luna se levantó lentamente, con la mirada fija en los rostros de los chicos, como si en ellos estuviera la clave para desenterrar toda la verdad. La escena se tornó casi mística, con la luz del sol filtrándose por las ventanas y proyectando sombras que parecían danzar en la pared, reflejando la tormenta que se gestaba en su interior. Sabía que esa noche, esa conversación sería solo el primer paso para desenterrar un secreto que la había condenado desde siempre. Un secreto que su madre había ocultado con uñas y dientes, pero que ahora, por fin, comenzaba a salir a la luz con una fuerza imparable. Luna se acercó lentamente a la cómoda de su madre, sus manos temblorosas buscando entre los cajones, con la intuición de que allí, en algún rincón olvidado, podía estar la verdad que tanto ansiaba descubrir. La madera envejecida crujió bajo su tacto, y al abrir la gaveta, sus ojos se encontraron con un sobre amarillento, doblado a la fuerza, con una tinta desvaída y un sello que parecía desgastado por el tiempo. La adolescente lo tomó con cautela, sintiendo cómo un escalofrío le recorría la espalda, como si aquel papel fuera un portal a un pasado oscuro que ella misma había enterrado en lo más profundo de su alma. Sin dudarlo, rasgó con dedos temblorosos el borde del sobre y desplegó la carta, que reveló en letras torcidas y apretadas una confesión brutal. La letra, áspera y atropellada, decía: «La vendí. La compré para evitar que fuera atrapada, para salvarme a mí misma. Pero ahora sé que nunca podré redimir lo que hice. Sofía fue vendida por una deuda que no puedo pagar, y creo que tú, Luna, debes saber la verdad. La negociación fue en la vieja fábrica al borde del río, donde las sombras parecen susurrar secretos olvidados». La joven leyó y volvió a leer esas palabras, sintiendo que el aire en su pulmón se volvía más pesado. Su corazón latía con furia contenida, un fuego que amenazaba con consumirla. En ese instante, una chispa de ira le encendió la mirada, y con el puño cerrado, apretó la carta contra su pecho, susurrando entre dientes: «No puedo seguir viviendo con esto callado. La voy a encontrar, y esa puta deuda, esa traición, me va a costar mucho más que dinero». La escena, iluminada solo por la tenue luz de la lámpara, parecía congelada en un momento de revelación absoluta, en el que toda la mentira de su vida se desmoronaba, dejando al descubierto un abismo insondable de secretos oscuros y heridas sin cerrar. Luna, ahora más decidida que nunca, sintió cómo su mente se llenaba de imágenes: la sonrisa rota de su madre, los ecos de sus palabras en la fábrica, y el rostro de Sofía, que parecía llamarla desde las sombras, buscándola en un rincón del pasado que no podía seguir ignorando. La carta en sus manos era más que un papel. Era la llave para desenterrar la verdad oculta tras años de silencio, dolor y traición. Y esa noche, con cada fibra de su ser, se prometió que no descansaría hasta traer la justicia a su hermana, cueste lo que cueste. La habitación permanecía en una penumbra tenue, apenas iluminada por la débil luz de la pantalla del teléfono, que Luna sostenía con manos temblorosas. La adolescente había descubierto esa grabación por casualidad, mientras husmeaba en viejos archivos en una antigua caja de cartón, escondida en el rincón del armario. El vídeo, de unos pocos minutos, mostraba a su madre, Clara, en un tono casi enigmático,
con una sonrisa forzada y la voz cargada de una resignación que hacía que el corazón de Luna se apretara en un nudo de confusión y rabia. La madre, decía, hice lo que tenía que hacer por la familia, por mantenernos a flote. No fue fácil, pero era necesario. La cámara capturaba cada línea de su rostro, cada movimiento, cada suspiro que parecía esconder un secreto más oscuro que la noche misma. Luna, con los ojos fijos en la pantalla, sintió cómo el aire le faltaba, cómo esa frase resonaba en su cabeza como un eco que no podía detener. «¿Qué hiciste, mamá?». La voz de su interior gritaba, pero en esa noche silenciosa, en esa quietud que parecía suspenderse en el tiempo, solo pudo escuchar el susurro de la verdad que su madre había dejado escapar en ese instante, casi sin querer. Una confesión velada que confirmaba su peor sospecha, que Sofía, su hermana menor, había sido vendida, entregada en secreto para saldar una deuda que ahora bramaba en su conciencia como un monstruo despierto. La pantalla seguía en movimiento, y Clara, en el vídeo, cerraba los ojos un momento, como si con ese pequeño gesto quisiera sellar un pacto con su propia culpa, y susurró en un tono que parecía de despedida. «Ahora todo está en paz, todo quedó arreglado». La frase, grabada en esa noche eterna, empujó a Luna a un borde del abismo, donde la línea entre justicia y venganza se difuminaba peligrosamente. La joven se quedó en silencio, con el rostro pálido y el corazón desbocado, consciente de que esa confesión enmascaraba una verdad aún más insidiosa y que su lucha por la justicia apenas comenzaba en ese instante, en el oscuro reflejo de su propia alma. El aire en el almacén abandonado era pesado, impregnado por la humedad y el olor a óxido que se filtraba por las paredes destrozadas. Luna permanecía en silencio, apretando los puños, mientras sus ojos recorrían las sombras que parecían esconder secretos antiguos. Frente a ella, un hombre de mirada penetrante y rostro marcado por cicatrices, que se hacía llamar simplemente el fantasma, ajustaba su cinturón con calma, como si la escena fuera un simple encuentro comercial y no un pacto con la muerte. La joven, con voz temblorosa pero decidida, rompió el silencio. «¿Cuál es tu precio?». Él la miró con una expresión que mezclaba cansancio y desdén. «No soy alguien que cobre en monedas, niña. Aquí no hay dinero que pueda pagar lo que valgo». Luna frunció el ceño, sintiendo la intensidad en su voz. «Solo quiero que hagas que mi madre confiese, que diga en qué momento vendió a mi hermana y por qué». El hombre se acercó lentamente, con pasos que resonaron en el suelo de madera podrida. «¿Y qué pasa si no quieres que ella confiese?», preguntó en un susurro que parecía más una advertencia, con una sonrisa que mostraba dientes amarillentos. «¿Vas a matarla tú misma? ¿O prefieres que yo haga el trabajo?». Luna tragó saliva, sintiendo cómo la adrenalina le recorría las venas. «Lo que sea necesario», contestó con una voz que intentaba ser firme. «Solo dime qué tengo que hacer». Él alzó una mano, señalando un viejo bolso de lona con manchas de grasa, y sacó con calma un puñado de objetos. Una pequeña grabadora, unas gafas oscuras y un cigarrillo sin encender. La luz tenue se filtraba por unas ventanas rotas, iluminando parcialmente sus rostros. «¿Pretendes que le hagas hablar?», preguntó él. «La verdad duele más cuando la escupen en voz alta». Luna sintió un nudo en el estómago, pero no se permitió dudar. Miró al hombre con ojos brillantes de determinación y dijo: «Sé que ella no es solo una víctima, también es una culpable. Y quiero que esa confesión salga a la luz, aunque eso signifique mover los cimientos de toda mi vida». El hombre sonrió de lado, como si hubiera encontrado en ella a una alma igual de rota que la suya. «Muy bien», susurró. «Entonces, haremos esto a mi manera».
La oscuridad del lugar parecía cerrarse más, como si la misma muerte los observara desde las sombras. Pero Luna sabía que ya no había marcha atrás. La venganza, pensó, no solo era un acto de justicia, sino también un espejo de su propia rabia y dolor. Un pacto con la muerte en busca de un atisbo de paz. Sin más, dio un paso adelante, lista para enfrentar el destino, mientras en su corazón resonaba la promesa de que, aunque todo estuviera en juego, ella no sería solo una víctima más de esa noche eterna. Luna, con una determinación que parecía quemarla por dentro, se presentó en la tienda de Clara esa mañana, disfrazando su nerviosismo con una sonrisa forzada. Vestía un uniforme sencillo, pero sus ojos brillaban con una intensidad que pocas veces había mostrado, como si cada movimiento fuera una estrategia meticulosa en un juego mucho más peligroso de lo que parecía. La mujer, en su puesto entre estantes llenos de productos económicos y cajas apiladas, la observó con una mezcla de incredulidad y desdén. «¿Tú? ¿Aquí?», preguntó con una voz áspera, mientras ajustaba sus gafas y fruncía el ceño. «No me esperaba a alguien como tú», Luna le respondió con un tono suave, casi demasiado dulce, pero con una chispa de firmeza en sus palabras. «Vine a ayudar, señora. Sé que la tienda necesita manos nuevas y ganas de trabajar. Solo quiero aprender y colaborar lo mejor que pueda». Clara, con un gesto que parecía medir cada centímetro de la joven, la guió hacia el mostrador, donde una caja registradora vieja pero funcional descansaba sobre una mesa de madera desgastada. Mientras comenzaba a explicar las tareas básicas, Luna aprovechaba cada momento para escudriñar los pequeños secretos que Clara parecía esconder tras su fachada de mujer dura. Las notas escondidas en un cajón, los movimientos rápidos para ocultar mensajes en la oficina tras la caja, las miradas nerviosas hacia la puerta trasera en momentos clave. La joven fingía interés en las tareas cotidianas, pero en realidad sus sentidos estaban en alerta, captando cada detalle, cada susurro, cada gesto que pudiera revelar la verdad sobre la oscura historia que la unía a ella y a su hermana menor. Cuando Clara se volvió para atender a un cliente, Luna tomó un respiro profundo y se permitió una sonrisa apagada, consciente de que aquel empleo temporal no solo era una oportunidad para infiltrarse en la rutina de su madre, sino también para recopilar pruebas, para acercarse lentamente a la mentira que ella misma había descubierto y que ahora buscaba destapar con una precisión letal. La tienda, con su aroma a productos económicos y a secretos enterrados, se convirtió en su escenario clandestino, en el lugar donde tejía con paciencia su plan de confrontación definitiva, consciente de que cada segundo que pasaba allí, esa fachada de normalidad se convertía en un paso más hacia la verdad y la justicia que anhelaba con toda su alma. La noche caía pesada y silenciosa, solo interrumpida por el susurro constante del viento que se colaba por la ventana entreabierta de la habitación de Clara. Luna, escondida en las sombras del pasillo, observaba con atención cada movimiento, cada respiración de su madre. La penumbra solo era rota por el tenue brillo de la pantalla del móvil de Clara, que iluminaba su rostro tenso, marcado por el estrés. De repente, su madre soltó un suspiro profundo y, sin apagar la pantalla, recibió un mensaje que le hizo estremecer. Luna, que había estado fingiendo dormir en la esquina, se acercó sigilosa, aguzando el oído para no perder ni un solo segundo. La voz de Clara, en un susurro casi inaudible, se cortó cuando leyó el contenido del mensaje. «No intentes hacer lo que sabes. Si no quieres que tu secreto salga a la luz, mejor que vuelvas a pagar lo que debes, o tu familia pagará las consecuencias». La madre, con el pulso acelerado, apretó el móvil contra el pecho y se quedó paralizada unos segundos, como si el peso de esas palabras la aplastara. Luna sintió cómo se le aceleraba el corazón. Un nudo en la garganta le impedía respirar con normalidad. La escena en la que Clara rompió en sudor y en gestos de desesperación
Parecía una película de pesadilla. Sus manos temblorosas, el sudor en su frente, la mirada fija en el teléfono, que parecía un espejo oscuro de sus secretos más profundos. Sin poder contenerse, Luna salió de su escondite, con la respiración entrecortada y la determinación ardiendo en su interior. «¿Quién te manda ese mensaje, mamá?», susurró con voz temblorosa, pero firme. Clara, con el rostro pálido y marcado por años de mentiras, la miró fijamente, sus ojos reflejando el temor y la culpabilidad que llevaba décadas ocultando. La tensión en la habitación se podía cortar con cuchillo. En ese instante, Luna comprendió que aquella noche no solo se trataba de una amenaza más, sino del punto de no retorno en una historia que había comenzado mucho antes, con secretos que ahora estaban a punto de saltar por los aires. La realidad, dura y cruda, se revelaba ante sus ojos. Su madre, vulnerable ante el peso de una historia de traiciones y crimen, había tocado fondo, y ella, con cada fibra de su ser, sabía que ese mensaje significaba que nada volvería a ser igual. Luna, con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de rabia contenida, urdió un plan meticuloso para que su madre, Clara, enfrentara la verdad en público. Sabía que la mejor forma de exponerla era mediante una confrontación que no pudiese negar ni manipular. Por eso, organizó una reunión clandestina en un viejo almacén abandonado, alejado del ojo indiscreto de la policía y de las miradas curiosas del barrio. En ese lugar oscuro, con paredes cubiertas de grafitis y un suelo cubierto de escombros, Luna había reunido a un pequeño grupo de personas en las que confiaba, con la intención de que la madre se sintiera atrapada y sin salida. La atmósfera era tensa, un silencio expectante que solo se rompía por los susurros nerviosos y el crujido del metal al abrir una vieja puerta oxidada. Luna, vestida con ropa sencilla pero que expresaba determinación, se colocó al frente, sosteniendo un micrófono improvisado y mirando fijo a su madre, que apareció entre sombras, con el rostro pálido y los ojos llenos de una mezcla de miedo y soberbia. La tensión explotó cuando Luna alzó la voz, con una ironía cortante. «¿Crees que puedes esconderte para siempre, mamá? Hoy la verdad saldrá a la luz, y tú no podrás seguir fingiendo que todo fue un mal sueño, un error del pasado». La mamá intentó reaccionar, pero Luna la cortó con un gesto firme. «Te tengo una pregunta que no podrás esquivar. ¿Es cierto que vendiste a mi hermana para pagar esa deuda tuya con los que controlan la calle? No lo niegues, porque tengo pruebas que te dejarán sin salida». En ese instante, un joven, que se había infiltrado en el grupo, activó un pequeño dispositivo que empezó a proyectar en una pared una serie de fotografías y documentos confidenciales, evidencias irrefutables de la traición. La madre, atónita, quedó en silencio, mientras las imágenes mostraban a su hija menor en manos de un desconocido y la firma de un contrato que confirmaba la venta. Luna, con voz firme y llena de una emoción contenida, continuó. «Aquí está la verdad, mamá. La venta de Sofía no fue solo una decisión desesperada. Fue un acto de abandono y traición que nunca podrás justificar. Y ahora, frente a todos, te exijo que confieses y asumas lo que hiciste. Porque si no, seguiré con esto, y la vergüenza te acompañará por siempre». La escena se tornó todavía más tensa cuando, en un movimiento sorpresivo, Luna sacó un pequeño revólver con la que apuntó a la madre, con la intención de que sintiera el peso de su mentira. Pero antes de apretar el gatillo, se detuvo por un instante, sus ojos llenos de lágrimas y furia. Sabía que esa confrontación sería solo el principio de un proceso mucho más profundo, en el que la verdad y el dolor se entrelazarían en un duelo que cambiaría para siempre su destino y el de su familia. En un rincón oscuro y clandestino,
rodeada por paredes de ladrillo desnudo y apenas iluminada por la luz tenue de una lámpara, de filamentos frágiles, Luna apretó con firmeza el pequeño aparato de grabación en sus manos temblorosas. La tensión en el aire era palpable, como si cada respiración pudiera romper el silencio pesado que los envolvía. Frente a ella, Clara, su madre, lucía visiblemente nerviosa, con el rostro pálido y los ojos esquivos, pero intentando mantener una fachada de control. Luna, con la voz seca y cargada de una rabia contenida, le dijo: «Mamá, esto es lo que necesitaba que escuches por ti misma. Aquí tienes la evidencia de tus propias palabras». La joven activó el aparato con un clic suave, y en ese instante, la grabación empezó a captar la voz de Clara, entrecortada y temblorosa, confesando con una franqueza que parecía un acto de autodestrucción. Sí, fue cierto. Vendí a Sofía para saldar una deuda con unos tipos peligrosos. No tuve otra salida. Era entre la vida y la muerte. Y pensé que ella podía salvarnos a todos. La confesión resonó en la habitación como un golpe brutal, mientras Luna apretaba los puños, sus ojos llenos de lágrimas y furia. En ese momento, la madre intentó justificarse, balbuceando: «No fue por maldad, Luna. Tú no sabes cómo se mueven esas cosas, cómo te aprietan en un rincón, y yo solo quería que no nos mataran». Sin embargo, la joven no permitió que sus palabras cayeran en el vacío. Con una mirada fija y una voz que temblaba por la carga emocional, le respondió: «¿Y qué hay de Sofía? ¿Qué hay de la niña que vendiste sin pensarlo 2 veces? Tú la mataste en vida, y ahora solo quieres que te perdone por ello. Pero no puedo seguir tapando esta mentira. La verdad está aquí, en esta grabación. Y tú, mamá, la admitiste». Mientras ella activaba la grabación para que quedara constancia definitiva, Clara intentó desesperadamente negarlo, pero sus labios temblaban y sus ojos se llenaron de lágrimas. La realidad de su traición había quedado al descubierto, y en esa confrontación clandestina, Luna había logrado que su madre, por fin, admitiera lo impensable, sellando un momento que marcaría el fin de una mentira que había destrozado su vida y la de su hermana. El silencio tenso en la habitación se vio abruptamente interrumpido por una voz grave y áspera que surgió desde la sombra, haciendo que el aire se volviera aún más pesado. La figura del criminal, delgado y de mirada penetrante, emergió lentamente, con una sonrisa malévola que parecía desgarrar la calma que Luna había intentado mantener. «Sabes que no puedo permitir que esto salga a la luz, Luna», susurró, con un tono que parecía arrastrar promesas de violencia. «Si decides seguir con esta locura, no solo pondrás en riesgo tu vida, sino la de toda tu familia». La joven apretó los puños. Su respiración se volvió irregular, y en su mente resonaban las palabras de su madre, esa traición que todavía le ardía como una herida abierta. Miró a su alrededor, buscando una salida, alguna forma de evitar que el pasado oscuro se volviera aún más mortal. La amenaza era concreta, y en ese instante, cada decisión parecía un peso insoportable sobre sus hombros. «¿Qué prefieres, Luna?», siseó el criminal. «¿Seguir jugando a la heroína y arriesgarlo todo? ¿O aceptar que esto ya no tiene remedio y que, en realidad, tú también eres parte de este juego macabro?» La adolescente sintió que la desesperación la empujaba a un límite, pero también una chispa de determinación surgió en su interior. Con un movimiento firme, agarró la vieja navaja que llevaba en el bolsillo y con la voz temblorosa pero decidida, le respondió: «No me voy a callar. No voy a dejar que me acallen ni que destruyan a mi familia por un chantaje más. Y si tienes que matarme para que esto quede en silencio, que así sea. Pero no voy a permitir que sigas jugando con nuestras vidas». La tensión ascendió hasta
lo insoportable. Las sombras en las paredes parecían moverse, y en esa escena cargada de peligro y revelaciones, Luna supo que el peso de su decisión definiría si lograba escapar del abismo o si se sumergía irrevocablemente en él. El silencio, tenso, se rompió cuando el silbido profundo del sicario resonó en la noche fría, mientras sus pasos firmes y medidos se acercaban a la puerta de la casa de Clara. Luna, escondida entre las sombras, observaba con los ojos muy abiertos, atrapada en un mar de sentimientos encontrados. El odio ardiente por su madre, la culpa que la devoraba y una chispa de esperanza destruida por la certeza de que su plan de venganza había ido mucho más allá de lo que había imaginado. La puerta se abrió con un chirrido, y el hombre, en silencio, sacó de su chaqueta un pequeño paquete envuelto en papel craft, con una expresión fría y calculadora. Sin palabras, colocó la evidencia sobre la mesa en la sala principal y, tras un momento de silencio apenas roto por el susurro del viento, habló con tono grave y amenazante, mientras su mirada fija parecía perforar cada rincón de la estancia. Aquí tienen los secretos que no querían que salieran a la luz, Clara. La venta de su pequeña. La deuda con los que mandan en las sombras. Esto no solo es una advertencia, sino una invitación a que reflexionen sobre lo que están dispuestos a perder en este juego sucio. Clara, visiblemente pálida, intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban al recoger el paquete, mientras el sicario se giraba, lentamente, dejando tras de sí un rastro de silencio pesado que parecía aplastar los corazones allí presentes. Luna sintió cómo el aire se volvía irrespirable, con una mezcla de furia y horror que le bloqueaba la respiración. La escena parecía sacada de una película de pesadilla, en la que cada sombra parecía esconder un peligro inminente. La tensión se cortaba con cuchillas invisibles cuando el hombre volvió a hablar, esta vez con un tono casi susurrante, pero lleno de amenaza velada. Tengan cuidado con lo que quieren esconder. La verdad puede destruir más que mentiras, y en este caso, la verdad sobre la venta de su propia sangre puede desmoronar toda su existencia si no aprenden a jugar bien sus cartas. Mientras la escena se cerraba en un silencio mortal, Luna, escondida en la penumbra, sentía que esa operación de intimidación, lejos de ser solo una amenaza, era una declaración de guerra. La sangre le hervía en las venas, y cada fibra de su cuerpo le pedía que actuara, que hiciera algo para detener esa cadena de traiciones y secretos que ahora se desplegaba frente a ella como un oscuro tapiz lleno de heridas abiertas y promesas rotas. La imagen del sicario, de su mirada fría y la evidencia sobre la mesa se grabaron en su memoria como un recordatorio brutal de que, en ese juego macabro, nadie era intocable y que quizás, solo quizás, el peso de esa venganza sería demasiado grande para soportarlo. La noche se cerraba con un silencio tenso, casi un susurro ominoso que parecía envolver cada rincón de la calle desierta, donde Luna caminaba con pasos rápidos, intentando alejarse de las sombras que la acechaban. La penumbra parecía vibrar con la presencia de esos hombres encapuchados, figuras silenciosas que se movían como fantasmas en la oscuridad, susurrando promesas de silencio y desesperación. Luna sentía cómo el corazón le golpeaba en el pecho, una mezcla de miedo y furia que la empujaba a seguir adelante, aunque cada paso se volvía más pesado con la incertidumbre de lo que la aguardaba. De repente, uno de ellos salió de las sombras con una rapidez brutal, sus ojos fríos y sin humanidad, como si fueran dos carbones ardientes en la noche. «No hagas nada y no te pongas difícil», siseó con voz áspera, mientras otro se acercaba por detrás, bloqueándole el camino. Luna, atrapada entre la desesperación y la supervivencia, reaccionó instintivamente, esquivando con agilidad, sus manos buscando algo para defenderse. La brecha fue pequeña pero suficiente. Un golpe en el rostro,
un grito ahogado y una herida superficial en la mejilla que le dejó un rastro de sangre caliente corriendo por su piel. La sensación de quemazón le cortó la respiración, pero no el espíritu. Aprovechó la confusión, saltando hacia un lado y esquivando a los agresores, con la respiración entrecortada y las piernas temblando, buscando una salida en la penumbra. La calle parecía cerrarse en torno a ella, pero la determinación brillaba en sus ojos, más fuerte que nunca. «No podrán callarme», gritó con voz firme, mientras llegaba a un callejón oscuro, la silueta de los hombres siguiéndola de cerca. Allí, apoyándose en la pared, con el corazón martillando en su pecho, Luna juró que esa noche sería el comienzo de su lucha definitiva contra la sombra que la acechaba y contra los secretos que amenazaban con destruirla. La herida, pequeña pero profunda, era solo una advertencia. La guerra apenas comenzaba y ella no pensaba rendirse. En la penumbra de aquella noche silenciosa, cuando Luna pensaba que había llegado el momento de confrontar de una vez por todas la verdad enterrada en los recovecos más oscuros de su alma, su madre, Clara, la sorprendió con una mirada que reflejaba una vulnerabilidad que hacía mucho tiempo había olvidado. La mujer, con las manos temblorosas y la vista fija en un rincón del suelo, susurró con voz entrecortada: «Luna, hija, no soy la villana que tú piensas. Todo esto que hice, que tú tanto odias, fue una cadena interminable de traiciones, de dolores que no supe cómo manejar». La adolescente, con el corazón en un puño, sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda y su respiración se dificultaba. La habitación parecía cerrarse en torno a ellas. Las sombras danzaban en las paredes como testigos de un secreto que nunca debió salir a la luz. Clara dio un paso adelante, con los ojos vidriosos y la voz quebrada, y se inclinó ligeramente, dejando escapar un suspiro profundo. «Yo también fui víctima, Luna. La venta de Sofía no fue una decisión fácil, ni un acto de crueldad sin más. Fue una última esperanza, un intento desesperado por salvarme, por salvarnos a todas, de un destino que parecía sellado. Tú no sabías, pero tu hermana, ella fue fruto de una traición. La vendí para pagar una deuda que me estaba consumiendo por dentro. Pensé que así podría esconder mis heridas, olvidar que también soy un ser roto, que también fui traicionada por aquellos en quienes confiaba». La adolescente, paralizada, sintió que su mundo tambaleaba, y en ese instante, la verdad emergió como un torrente imparable. La confesión de su madre rompió en 1000 pedazos la imagen que Luna tenía de ella, haciéndola cuestionar cada decisión, cada lágrima, cada sonrisa fingida. Clara, con la voz temblorosa y las lágrimas deslizándose por sus mejillas, continuó: «Nunca quise hacerle daño a Sofía. Solo quería una oportunidad para seguir viva, para no perder lo poco que me quedaba. La vendí en un momento de desesperación, sin pensar en las consecuencias, sin imaginar que esa traición marcaría nuestro destino para siempre. Pero también fui traicionada por personas que usaron mi debilidad para apoderarse de mí, para destruir lo poco que me quedaba». Luna, con los ojos abiertos como platos, sintió cómo una lucha interna la desgarraba en dos. La imagen de su hermana, la vendida, la traición, todo quedaba envuelto en un halo de complicidad y culpa que la confundía aún más. La noche se hizo eterna mientras ambas, madre e hija, se enfrentaban en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. En ese momento, Luna comprendió que la historia de su madre era mucho más que un acto egoísta o una traición simple. Era un reflejo de un ciclo oscuro, de heridas profundas que nunca sanaron. La verdad había llegado, implacable, y con ella, la promesa de que nada volvería a ser igual.
en un sótano húmedo y oscuro, iluminado solo por la tenue llama de una vela que parpadeaba en la mesa de madera vieja, Luna se plantó con la respiración entrecortada y el corazón latiendo en su pecho como un tambor desaforado. Frente a ella, su madre, Clara, con el rostro marcado por el cansancio y la tensión, la miraba con ojos que reflejaban una mezcla de miedo y soberbia, como si supiera que esa noche ella misma sería parte de una revelación que destrozaría su mundo. Luna bajó la vista unos instantes, dejando que un silencio pesado llenara el espacio, antes de levantar la cabeza y clavarle la mirada con una intensidad que cortaba la humedad del aire. «Mamá», empezó con voz firme pero temblorosa, casi susurrando. «Sí, contraté a alguien, a un hombre que se encargara de terminar con esto de una vez por todas». La venda que cubría sus ojos se deslizó de repente, como si esa confesión la liberara de un peso insoportable, y en ese instante las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, aunque ella no quería mostrar vulnerabilidad. Clara frunció el ceño intentando comprender, pero su rostro se tornó más pálido, más frágil. «¿Por qué?», susurró con una voz que parecía perdida en la niebla. Luna tragó saliva, sintiendo cómo los recuerdos y la rabia se mezclaban en su interior. «Porque tú vendiste a Sofía, porque usaste su silencio para pagar tus deudas y esconder tu traición». La escena se volvió un remolino de emociones contenidas, de palabras que pesaban más que cualquier golpe. Luna cerró los ojos por un momento y, con la voz rota por la tensión, añadió: «Pensé que al contratar a ese hombre podía terminar con todo esto, acabar con tu mentira, con el dolor que nos ha perseguido desde siempre. Pero en ese instante, en ese silencio que parecía infinito, algo cambió». La madre, con un gesto de desesperación, dio un paso adelante y, casi en un susurro, dijo: «¿Y qué ibas a hacer después? ¿Matarnos a ambas?». Luna golpeó la mesa con fuerza, sintiendo el calor de la furia arder en su pecho, y gritó: «No, no iba a matarte, porque, en el fondo, el acto más grande de valentía fue decidir no seguir con esa venganza. Porque, aunque mi corazón ardía por la rabia, había una chispa de esperanza que me permitió elegir la verdad por encima de la muerte». En medio de 1800, esa declaración, la madre quedó helada, como si el viento del pasado la golpeara con fuerza y la obligara a enfrentarse a su propio reflejo distorsionado. Luna, con la voz ya quebrada, añadió: «Te confieso que te odié por mucho tiempo, pero también te entendí, y ahora, aquí, en esta oscuridad, sé que no puedo seguir cargando con ese peso. No puedo seguir siendo cómplice de tu mentira, ni permitir que el silencio nos destruya». La tensión quedó suspendida en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido, y en ese instante, ambas sintieron que la verdad, aunque brutal, podía ser la única vía para sanar las heridas más profundas. El silencio denso pesó en el aire, cortado solo por la respiración agitada de Luna, que se acercaba lentamente a su madre, con los ojos llenos de una mezcla de rabia, tristeza y una determinación que nadie podía detener. La mujer, Clara, se quedó paralizada, viendo cómo su propia hija se aproximaba con una intensidad que parecía desgarrar el mismo suelo bajo sus pies. Luna, con la voz temblando pero firme, rompió el silencio. «Mamá, todo este tiempo te he odiado por lo que hiciste, por vender a mi hermana, por traicionarnos a todos. Pero más que eso, te he odiado por mentirme, por esconder la verdad, por hacerme vivir en una mentira que me enfermaba por dentro. Sofía no desapareció por casualidad. Ella fue vendida. Y tú, en tu desesperación, la entregaste a quien sea, sin importarte el sufrimiento que eso nos causó a todos. ¿Recuerdas esa noche?». La noche en la que encontré la carta,
Esa carta que no debería haber llegado nunca a mis manos, donde alguien confesaba que mi hermana había sido entregada por un precio, que su destino no era más que una mercancía, y tú, en lugar de enfrentarte a eso, decidiste callar, esconderte en tu orgullo, como si eso borrara tu culpa. Pero hoy, mamá, hoy te digo con toda la furia que me queda, yo también planeé algo terrible. Contraté a alguien, sí, un hombre oscuro, un sicario, para acabar contigo. No por capricho, no por odio únicamente, sino porque deseaba que sintieras, en carne propia, todo el dolor que nos causaste. Quería que supieras cómo se siente ser traicionado por quien más amas, cómo se siente que la mentira te devora desde adentro, y que el silencio se vuelva el peso más pesado de tu vida. Lo hice porque ya no podía soportar más tus mentiras, tus excusas, tu indiferencia ante la sangre y el sufrimiento. Pero en ese proceso, en ese plan macabro que diseñé con mis propias manos, algo cambió. Cuando el sicario se acercó a ti, en ese momento en que mi corazón latía a punto de estallar, sentí un dolor que no puedo describir, no solo por el peligro que habíamos puesto en juego, sino por la certeza de que quizás, en mi deseo de justicia, estaba cruzando una línea que nunca pensé que atravesaría, porque ahora, al mirarte, veo la mujer rota, la que vendió a su propia hija, la que se escondió tras un muro de mentiras y miedo. Y me doy cuenta de que, en mi rabia, también me convertí en monstruo. Pero esa noche, mamá, tú y yo, en esa oscura sala donde el pasado penetra como un viento helado, nos enfrentamos a la verdad más brutal, que la traición más grande fue tuya, que todo estuvo tejido en mentiras y que, en medio de ese caos, yo también busqué mi justicia. Aunque ahora sé que esa justicia me ha dejado con una herida que nunca sanará del todo, porque, en el fondo, sé que mi acto de venganza no borrará el dolor de Sofía, ni salvará la memoria de esa niña que desapareció en la sombra. Pero al menos, en esa escena desgarradora, logré que tú sintieras que tu mentira y tu traición no te dejarán en paz nunca más. La habitación permanecía sumida en una penumbra densa, solo interrumpida por la tenue luz que se filtraba a través de unas cortinas desgastadas y que proyectaba sombras inquietantes sobre las paredes agrietadas. Clara, con el rostro marcado por años de secretos enterrados y lágrimas contenidas, se sentó lentamente en el borde de la cama, sus manos temblorosas apretando un pañuelo arrugado. La respiración entrecortada, casi un susurro, rompió el silencio pesado cuando empezó a hablar, con la voz quebrada, cargada de arrepentimiento y dolor. Luna, mi reina, sé que no hay palabras que puedan borrar lo que hice, que el peso de la culpa me desangra día y noche. Te vendí a tu hermana, sí, y eso me hizo perder la fe en mí misma, en la justicia, en el amor. Pero quiero que sepas que no fue por maldad, sino por desesperación, por miedo a perderlo todo, por no saber cómo enfrentar mis propios fantasmas. La vida me convirtió en una mujer rota, y en ese proceso, tú y Sofía fueron solo piezas en un tablero que no supe cómo manejar. Sus ojos, enrojecidos, buscaron los de Luna, quien permanecía de pie, con la mirada fija en el suelo, como si buscara en las baldosas algo que le diera sentido a todo ese caos. Después de unos segundos que parecieron eternos, Clara extendió la mano temblorosa, tocando con suavidad la de su hija, y con un suspiro que parecía desgarrarse en su garganta, agregó con una voz casi de súplica: «Perdóname, hija mía, por haber destruido la inocencia de Sofía y por haberme convertido en la peor de las traidoras. No espero que puedas olvidarlo. Solo quiero que sepas que mi arrepentimiento es tan profundo que me duele hasta el alma. No busco redención en tus ojos, solo que entiendas que también soy víctima de mis propios errores, que esa noche me convertí en una mujer que ni yo misma reconozco.
Solo te pido, por favor, que no permitas que el odio te consuma, porque en el fondo aún te amo, y en mi corazón siempre hubo una esperanza de que algún día pudiéramos sanar, aunque ahora veo que esa esperanza se ha desvanecido entre las sombras del pasado. La frase quedó suspendida en el aire, mientras el silencio volvía a reinar, solo roto por el latido acelerado de corazones rotos. Y en esa escena, en ese instante congelado en el tiempo, Luna sintió como una mezcla de rabia, tristeza y un dolor profundo la invadían, reconociendo que, aunque la redención parecía lejana, quizás aún podía encontrar un camino para entender que incluso en las heridas más profundas, una chispa de perdón podía encender la llama de una esperanza perdida. El silencio se volvió intenso cuando la puerta se abrió lentamente, y allí apareció Sofía, con una expresión que mezclaba miedo, esperanza y una chispa de determinación. Sus ojos oscuros brillaban con la intensidad de quien ha vivido en las sombras por demasiado tiempo, escondida no solo del peligro, sino también de las heridas que nunca pudo sanar. La pequeña que había sido arrebatada de sus vidas sin aviso, ahora se plantaba en medio de aquella habitación, desgastada por el dolor, con los brazos ligeramente abiertos, como si quisiera abrazar el tiempo perdido y, a la vez, liberar aquellas cadenas invisibles que la habían atado durante años. Luna, que la miraba desde la esquina, sintió un nudo en la garganta, un torrente de emociones que la golpearon con la fuerza de un huracán. La adolescente avanzó con pasos temblorosos, pero decididos, hasta quedar frente a su hermana menor, cuyos ojos llenos de lágrimas brillaban con la luz de un sol que parecía haber estado oculto durante toda una vida. «Sofía», susurró Luna casi sin poder articular el nombre, con la voz quebrada. «¿Eres tú? ¿De verdad?» La pequeña asintió lentamente, con la mano temblando, y sin dejar de mirar a su hermana, soltó con un suspiro profundo. «Sí, Luna, soy yo. Estuve escondida porque tenía miedo. Miedo de que me encontraran, miedo de que me separaran otra vez, aunque esta vez no podía más con el peso de tanta soledad». La confusión envolvió a Luna, quien sintió cómo la rabia, el dolor y una esperanza casi extinguida se entrelazaban en su pecho. La niña dio unos pasos firmes y, en un acto de valentía, extendió las manos lentamente, tocando las de Luna con una ternura que parecía romper todos los muros construidos por años de heridas abiertas. «Perdóname, hermana. No quería dejarte, pero el miedo me atrapó. Ahora sé que no puedo seguir huyendo de lo que somos, de lo que nos hicieron, y quiero que me perdones por cada segundo que estuve lejos, por cada lágrima que no pude evitar derramar». Luna, con los ojos llenos de lágrimas, sintió cómo aquella pequeña figura absorbía toda su rabia y tristeza, y en su interior comprendió que aquel reencuentro, aunque doloroso y rodeado de cicatrices, era también la oportunidad de reconstruir lo que el tiempo y la maldad habían tratado de destruir. La luz del sol que entraba por la ventana parecía iluminar esa escena como si el universo mismo aprobara, y en ese instante, ambas hermanas sellaron en silencio un pacto de perdón y amor, consciente de que, aunque el pasado nunca podría borrarse por completo, el presente y el futuro aún tenían en sus manos la posibilidad de redención y esperanza. Luna, con una mezcla de determinación y angustia en el pecho, se sentó en el banco de la pequeña plaza que rodeaba su hogar, donde los árboles susurraban secretos al viento y el sol comenzaba a esconderse tras el horizonte. La noche se aproximaba, pero ella permanecía allí, absorbiendo cada pensamiento, cada recuerdo que la atormentaba con la intensidad de una tormenta interna. Sabía que su acto de contratar a un desconocido para acabar con la mentira más monstruosa de su vida, la venta de su hermana, había dejado marcas imborrables en su alma,
pero también comprendía que no podía seguir huyendo de la verdad ni de las consecuencias que esa decisión traería consigo. La confesión que le hizo a su madre esa misma tarde, en la que, con la voz temblorosa, reveló la oscura trama, había sido un acto de liberación y de justicia, pero también de destrucción. La mujer que una vez fue su ejemplo de fuerza ahora parecía frágil, casi rota, cuando en un susurro desgarrador admitió: «¿Sabes, Luna? Sabía que tarde o temprano tendrías que saberlo todo. Pero no pensé que llegarías a esto, a querer acabar con mi vida». La joven la miró con ojos que reflejaban una mezcla de rabia, tristeza y un amor aún intacto, y en ese instante la tensión se volvió casi tangible, como si el aire mismo se hubiera congelado en el tiempo. Luna se levantó lentamente, sintiendo cómo sus manos temblaban, y con un tono firme, aunque lleno de lágrimas contenidas, dijo: «No puedo seguir viviendo con este peso, mamá. La vendiste, y aunque sé que fue por sobrevivir, esa venta mató a mi hermana en muchos sentidos. Pero ahora quiero ayudar a Sofía a volver a nosotros, a reconstruir lo que nos robaron, incluso si eso significa enfrentarlo todo, incluso si el mundo me juzga. No busco venganza solo por venganza, sino justicia para ella, justicia para nosotras». Sus palabras flotaron en el aire como un manifiesto de guerra y redención, mientras los últimos rayos de sol iluminaban su rostro y la silueta de su figura, mostrando una mezcla de fragilidad y coraje. En ese instante, la imagen de su hermana, menor, escondida en algún rincón del pasado, emergió con fuerza en su mente. La niña que había sido arrebatada de su vida y que ahora, con cada fibra de su ser, prometía proteger. Luna sabía que el camino sería arduo, que las heridas tardarían en sanar y que la ley, la moral y su propia conciencia serían jueces implacables. Pero también comprendió que solo enfrentando la verdad y aceptando sus propios errores podría, quizás, abrir una puerta hacia la esperanza y la redención. Allí, bajo el cielo que se tornaba oscuro y salpicado de estrellas tímidas, hizo un juramento silencioso de que, pase lo que pase, jamás permitiría que el silencio y las mentiras sigan dominando su destino. La noche la encontró allí, firme en su decisión, dispuesta a luchar por la verdad y por la familia que, aunque rota, aún tenía en sus manos la oportunidad de volver a ser completa. Luna se quedó allí, en medio de la penumbra que se filtraba por la ventana entreabierta, sintiendo cómo el peso de sus acciones se apoderaba de cada rincón de su alma. La sangre aún le hervía, pero sus ojos se posaron en el reflejo distorsionado del espejo, donde su rostro mostraba las cicatrices invisibles de su guerra interna. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la comprensión de que la verdadera justicia no era algo que pudiera buscar afuera, en la venganza o en la condena de su madre, sino en el silencio profundo de su corazón. ¿Qué he hecho realmente?, susurró con voz entrecortada, mientras una lágrima rodaba por su mejilla, reflejando la luz tenue de la habitación. Recordó las palabras de su abuela, esa vieja mujer que siempre decía que la verdadera fuerza radica en aceptar los errores y aprender a perdonarse uno mismo, aunque el camino sea oscuro y lleno de espinas. En ese instante, Luna comprendió que el ciclo de odio, amor y perdón no finaliza con la venganza, sino que comienza cuando uno se mira en el espejo y decide que, a partir de ese momento, quiere reconstruir su alma rota. Se levantó lentamente, con la mirada fija en la figura del espejo, y en un acto de valentía que parecía más una súplica que una declaración, susurró: «No quiero que mi historia sea solo dolor y mentiras. Quiero que esta noche sea el principio de algo diferente, de un ciclo donde el amor y la esperanza puedan renacer, aunque sea desde las cenizas de todo lo que hemos destruido». La luna, tímida y silenciosa,
iluminó su rostro, y en ese instante, Luna entendió que la verdadera justicia no era una venganza brutal, sino una aceptación absoluta de sus errores, un acto de amor propio que abriría las puertas hacia una redención posible, hacia una vida donde el perdón sería el único camino para cerrar heridas que, quizás, nunca desaparecerían por completo, pero sí podrían dejar de gobernar su destino. Con el corazón latiendo con más fuerza, tomó una respiración profunda y decidió, en silencio, que esa noche marcaría el fin de un ciclo y el comienzo de una esperanza renovada. El primer brillo del alba se filtraba entre las rendijas de las viejas persianas, tiñendo la calle de tonos dorados y rosados que parecían prometer un nuevo comienzo. Luna y Sofía caminaban lentamente, con las manos entrelazadas, sintiendo cómo el frío de la madrugada se transformaba en una caricia sutil en sus pieles. La joven mayor, con el rostro marcado por cicatrices invisibles, miraba hacia el horizonte, donde los primeros rayos de sol empezaban a desvanecer la penumbra de sus heridas internas. La silueta de su hermana menor, aún con la expresión entre sorprendida y resignada, parecía más frágil que nunca, pero en sus ojos brillaba una chispa de esperanza que no había estado allí antes. Luna, con una respiración profunda y mirada fija en el suelo, rompió el silencio con una voz temblorosa, casi susurrante. «Sofía, sé que todo esto fue muy duro, que las mentiras y los secretos nos dejaron heridas profundas, pero hoy, en esta luz naciente, quiero que sepamos que no importa cuánto dolor hayamos arrastrado, podemos empezar de cero». La menor giró la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas no contenidas, y respondió con una voz entrecortada. «¿Crees que podemos dejar atrás todo lo que pasó? ¿Que podemos confiar otra vez en el amor que nos unió desde pequeñas?» Luna asintió, acariciándole la mejilla con ternura, mientras el viento acariciaba sus cabellos y las calles permanecían en silencio, testigos de un acto de fe que parecía sacado de una película. En ese instante, ambas sintieron que el peso de las verdades reveladas, de la traición, del dolor y de la venganza, empezaba a disiparse lentamente, reemplazado por la promesa de un futuro donde la verdad, por dura que fuera, podía ser la semilla de una redención posible. La luz del amanecer, brillante y pura, parecía envolverlas en un manto de esperanza, donde los fantasmas del pasado se convertían en sombras que, aunque nunca desaparecerían por completo, ya no tenían el poder de gobernar sus vidas. Caminaron juntas, de la mano, dejando atrás la noche oscura y los secretos que por tanto tiempo las habían atormentado, con la certeza de que, en esa nueva mañana,